Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Se concluyó el caso de la muerte del arubiano Mitch Enríquez en Holanda. Diarios venezolanos indican que los 3 delincuentes que robaron recientemente en el casino de Aruba tienen antecedentes penales. Aún no se recupera el portátil del departamento de Dimas con información importante. Diosdado Cabello arremete fuertemente en contra del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Se cumplen 30 años de la terrible toma al Palacio de Justicia. Aruba recibe otro reconocimiento internacional gracias a nuestra belleza. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Atención que la investigación de la muerte del arubiano Mitch Enríquez quedó concluida en Holanda. Los oficiales que participaron en su arresto y posterior muerte están siendo investigados. La investigación de la muerte del arubiano Mitch Enríquez quedó concluida. La estatal de investigaciones pasó sobre el historial esta semana al Ministerio Público. Enríquez falleció en junio, más probable por falta de oxígeno, que fue ocasionado por las maniobras brutas de agentes que lo arrestaron. Esto sucedió durante un festival de música en Den Haag, en Holanda. Durante el arresto de Enríquez, 5 agentes policiales estuvieron envueltos. Todos ellos aún son sospechosos. El Ministerio Público aún no ha tomado una decisión formal sobre su persecución, pero lo que sí han tomado y sí se llevó a cabo es que pusieron una fecha fija para la puesta en escena de este caso, según el vocero del Ministerio Público. Durante la investigación, varios testigos fueron escuchados y las imágenes fueron colectadas y analizadas. La muerte de Enríquez condujo a protestas que desembocaron en disturbios en Den Haag. En otras noticias, según lo que reseñan medios de comunicación, los delincuentes que atracaron el casino Excelsior tenían un historial en su país, Venezuela. Ellos no eran desconocidos de la justicia venezolana. Según lo que reseña Diario, los 3 venezolanos que fueron arrestados durante esta semana, después de que ellos informaran a las autoridades que querían entregarse, no son desconocidos por la justicia venezolana. La noticia del atraco grande que se llevó en el casino en Aruba atrajo la atención de los periódicos del país vecino Venezuela, más aún que el principal de los sospechosos son procedentes de este país. Los periódicos venezolanos fueron catalogados como delincuentes de ladrones de autos en Maracaibo y San Francisco. Ellos son José Huerta Ibarra, quien tiene un récord en la corte por maltrato, posesión ilegal de armas y robos contra un delincuente en la capital zuliana. Víctor Manuel Valente, quien vive en el barrio La Alhambra de Sierra Maestra y que tiene una condena por posesión de auto procedente de robo. Y Julio César García, criado también en Maracaibo, al parecer él también tenía un auto en su poder y el cual había sido robado. Las cosas procedentes de este delito sucedió en el 2012. Los delitos no son de gran manera, pero el asalto espectacular que cometieron en el casino, de donde ellos se fueron con un poco más de $1 millón, sí quedó registrado y sí cargará en sus vidas una gran pena. Cambiando de tema, el departamento de Dimas confirmó que aún no se ha encontrado el computador portátil con información confidencial que desapareció de este departamento. Según lo que confirmó el departamento de Dimas, aún no han encontrado el computador portátil que hace más de una semana desapareció de este edificio sin saber su paradero. De inmediato reportaron a las autoridades competentes sobre esta pérdida, pero aún una semana después no se sabe nada de él. Aparecer en Dimas se siente que más bien querían esconder o tapar cosas en este asunto. Este portátil no fue robado en el trabajo, sino que fue robado de un auto de un empleado de Dimas después de horas de trabajo en un lugar donde él fue a visitar. Fue mencionado también que este portátil tiene cosas confidenciales que pueden hasta tener cosas secretas al estilo de seguridad nacional. Pues bien, se espera que los esfuerzos sean hechos para poder lograr de nuevo este computador.
Damos inicio a nuestra ronda internacional. Siguen las reacciones frente al fallo de la Corte Constitucional colombiana sobre la adopción de parejas del mismo sexo, el cual fue aprobado. Estas son las opiniones. En este comunicado, la Defensoría del Pueblo se mostró de acuerdo con la decisión adoptada por la Corte Constitucional, al asegurar que significa ante todo una garantía para los derechos de los niños, niñas y adolescentes que esperan formar parte de una familia estable que promueva su desarrollo en condiciones adecuadas. Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar señaló que los procesos de adopción se continuarán cumpliendo de acuerdo con lo establecido por la ley, como lo ha venido haciendo el instituto. Sobre el tema, la Defensoría del Pueblo resaltó que vigilará que los procesos de adopción por parejas del mismo sexo se ajusten, como lo indica la ley y la misma Corte en su pronunciamiento, a los requisitos mínimos de edad, idoneidad y estabilidad. El presidente de la Asamblea Venezolana, Diosdado Cabello, arremetió nuevamente contra el mandatario colombiano Juan Manuel Santos, quien en su cuenta de Twitter se mostró preocupado por la falta de veeduría internacional en las próximas elecciones parlamentarias de Venezuela que se realizarán el 6 de diciembre. Terminaron las elecciones y comenzó el señor Santos, presidente de Colombia, a emitir comentarios sobre las elecciones en Venezuela. De manera insolente e inmoral, total y absolutamente inmoral, que Juan Manuel Santos se meta en los asuntos internos de Venezuela. Si usted no tiene nada bueno que decir, métase la lengua en el bolsillo, porque eso no es problema suyo lo que ocurre aquí en Venezuela. Aquí hay gente que se empeña en decir que Santos y él y Uribe son distintos, no son exactamente iguales. Cambiando de tema, una niña de 11 años está embarazada y dará a luz en el Hospital San Pablo de Asunción en Paraguay. Al parecer, la menor habría sido víctima de abuso sexual. La niña realizó sus primeros estudios prenatales en el Hospital de Villa Elisa, pero hace 15 días llegó hasta el materno infantil del barrio San Pablo, donde pidió ser atendida con 37 semanas de embarazo. Ahora está con 39 semanas y por disposición de la Junta Médica será operada este jueves para dar a luz por cesárea. La menor se encuentra en un estado bueno de salud y el bebé también se encuentra bien dentro de su pancita, ¿verdad? ¿No se puede hablar de un embarazo de riesgo por la edad, sí, por lo menos? Por la edad sí, ¿verdad? Por la edad sí, es una adolescente precoz, pero el servicio está preparado para estos tipos de casos. Según médicos del hospital, la madre de la joven había presentado una denuncia por abuso sexual que está siendo investigado por la Fiscalía. El caso se maneja con mucho hermetismo, ya que una jueza dictó una orden de resguardo y privacidad. La paciente permanecerá en Asunción, acompañada de sus familiares. Se encuentra acompañada, ¿Y vino con sus padres? Se encuentra acompañada por su madre. La doctora Hadiji Yinde, quien atiende a la niña, resaltó que la misma recibe asistencia psicológica, ya que demuestra mucho temor al expresarse y se niega a hablar sobre lo ocurrido. Cambiando de tema, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, dio a conocer un informe que revela fuertes nexos entre la guerrilla de las FARC y los carteles de la droga mexicanos. Estos datos corroboraron la denuncia del gobierno panameño sobre los vínculos entre el Frente 30 de las FARC y Joaquín El Chapo Guzmán. Desde Washington, Laura Newton de Noticias Caracol nos tiene los detalles. El informe anual de la Agencia Antidrogas estadounidense, la DEA, revela que cada vez más la guerrilla de las FARC está trabajando con organismos criminales transnacionales de México para mover toneladas de droga de manera ilegal a Estados Unidos. Ahora, las conclusiones de esas investigaciones muestran que las FARC tienen fuertes nexos con los carteles de los Zetas, el de los Beltrán Leiva, el de Jalisco, incluso con el sanguinario cartel de Sinaloa, presidido por Joaquín El Chapo Guzmán, prófugo de la justicia de México. Estas informaciones coincidirían con las denuncias del gobierno de Panamá hechas en las últimas horas de que Joaquín El Chapo Guzmán, junto con el Frente 30 de las FARC, operaba una red de financiamiento de narcotráfico en ese país. El informe además señala que las BACRIM están operando unas rutas de narcotráfico por Centroamérica precisamente para intentar escapar estas guerras entre los sanguinarios carteles de México. Ahora, según la DEA, los carteles de narcotráfico mexicanos son los que más droga están introduciendo a Estados Unidos, incluso por encima de estas estructuras criminales colombianas debido al incremento en la producción y el tráfico de la heroína. En Washington, Laura Newton, Noticias Caracol.
Policías chilenos sorprendieron a 3 delincuentes en pleno robo en un departamento. Gracias al aviso de un vecino, la policía atrapó a los asaltantes, entre los cuales hay un menor de tan solo 13 años. Suelo, párale, sale, tira del sonido ya. Con algo, ¿no? Esta historia comenzó minutos antes, cuando 2 motoristas de la 33 Comisaría de Ñuñoa fueron alertados de un robo en un edificio de calle Dublé Almeida. En breves minutos llegan al lugar y los vecinos aseguran que 3 delincuentes aún permanecen al interior del departamento 1102. Los ascensores no funcionan y los carabineros deben subir 11 pisos para sorprenderlos. Con algo, ¿no? Uno de ellos en el living y 2 en los respectivos dormitorios que este contenía. Encontraron en el momento justo cuando estaban embalando las cosas dentro de las mismas maletas que los dueños de la propiedad poseían. En sus ropas tenían un arsenal de herramientas para forzar puertas y acceder a cualquier departamento. Un hogar sin los dueños era todo un festín. Pudieron registrar cada rincón. Creyeron que tenían todo el tiempo del mundo, pero esta vez los planes fallaron. Bueno, está bueno lo que está pasando, que los detengan. ¿Y alguien avisó, parece, a carabineros? Sí, una nana creo que avisó que iban subiendo los delincuentes para arriba. La suerte fue que los pillaron en el momento, o sea que fue, pero si no, no hubieran visto. Son avisados ladrones de viviendas vacías, hasta el más joven de solo 13 años. Debo suponer yo a simple vista que uno tenía como más de 20 años. El otro tenía como 18 y el más era uno chico, súper chico, a lo mejor tenía 13 años. ¿El menor no lo habían visto, no había sido detenido? Sí, había sido detenido por un delito similar hace 3 meses a la fecha. El niño debió ser entregado a sus padres, pero los 2 adultos quedaron tras las rejas, aún recordando su peor fracaso. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Fundación Autismo Aruba tiene talleres para educar a padres sobre esta enfermedad totalmente gratis. Una joven anoréxica decide mostrarle al mundo su nueva figura después de que salvara su vida. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. 30 años del holocausto del Palacio de Justicia. Minuto a minuto en nuestro canal aliado Noticias Caracol reconstruyó la historia, la tragedia más grande que ha vivido Colombia por cuenta del conflicto. La toma del Palacio de Justicia un 6 de noviembre del año 1985. A pocas cuadras de la Casa de Nariño, a menos de 200 metros del Congreso de la República y la Alcaldía de Bogotá, 7 guerrilleros comandados por Alfonso Yaqui e Irma Franco, vestidos de civil y armados, ingresaron al Palacio de Justicia. Eran las 11 de la mañana. Luego de tomar posiciones, por teléfono dieron vía libre para que Luis Otero y Andrés Almarales, junto con otros 27 guerrilleros, irrumpieran en 2 camiones provenientes del barrio Calvo Sur y dieran inicio a la toma que pretendía hacer un juicio popular al presidente Belisario Betancur. ¡Ojo! ¡Allá la venía! A las 11:30 de la mañana del 6 de noviembre de 1985, sesionaba la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado Manuel Gaona Cruz exponía las demandas contra el Tratado de Extradición de colombianos a los Estados Unidos. Mientras tanto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, y otros magistrados permanecían en sus despachos. 5 minutos más tarde, presos de la sorpresa, los vigilantes del sótano Eulogio Blanco y Gerardo Díaz eran asesinados por los guerrilleros del M-19. Fueron los primeros en morir. Un policía también resultó herido. Para el mediodía, edificio, magistrados, empleados y visitantes, en total unas 350 personas, estaban bajo el poder de los asaltantes. Era la operación Antonio Nariño por los derechos del hombre, ordenada por Álvaro Fayá, uno de los fundadores del M-19. Mientras el presidente Belisario Betancur se enteraba de la toma, la policía, el F-2 y el batallón Guardia Presidencial reaccionaban, además de unidades de la 13ª Brigada comandadas por el general Jesús Armando Arias Cabrales. El edificio fue rodeado. A la 1 de la tarde, a través de la radio, Luis Otero reclamó la autoría del hecho y dio a conocer sus demandas. Con 3 tanques, simultáneamente, empezó la retoma desde el sótano de la edificación.
Casi a las 2 de la tarde, 2 tanques Cascabel al mando del teniente coronel Luis Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería, ingresaron por la puerta principal del edificio. Al tiempo se inició un incendio en la parte posterior. Con esto, guerrilleros y secuestrados empezaron un ascenso hacia los pisos altos. Un helicóptero del Comando de Operaciones Especiales GOES desembarcó en la azotea a un grupo de agentes. A las 3 de la tarde, decenas de personas salieron del palacio para luego ser llevadas a la Casa del Florero, centro de mando de la retoma. Allí verificaban identidades. ¿Cuántos hay adentro, Los compañeros míos hay como unos 6. A las 4 de la tarde, el presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, en un desesperado mensaje, le pidió al gobierno detener la operación de retoma a través de Radio Todelar. Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego, la situación es dramática. El presidente Betancur decidió no hablar con él, argumentando que estaba bajo la presión de las armas del M-19. A las 5:30 de la tarde, el general Jesús Armando Arias Cabrales tomó el mando de la operación de rescate. Helicópteros evacuaban los heridos del GOES de la azotea. A las 8 de la noche, en medio del fuego cruzado, los bomberos trataban de apagar el incendio que ya cobraba grandes dimensiones. Los guerrilleros se parapetaron en el baño del 4º piso junto a los rehenes. A las 9:30 de la noche, una gran explosión sacudió el interior de la edificación. El incendio arreció. Los rehenes pedían la presencia de la Cruz Roja. Desde las 10 de la noche los combates aumentaron. El fuego cruzado mató a varios magistrados, guerrilleros y empleados. Eran las 2 de la madrugada del jueves 7 de noviembre. A las 7 de la mañana, el presidente Betancur aceptó dialogar y envió al director del Socorro Nacional, Carlos Martínez Sáenz. Sin embargo, este, al acercarse al Palacio de Justicia, fue recibido con disparos. Nunca pudo contactar a los jefes guerrilleros. 1 hora y media más tarde, el consejero de Estado, Reinaldo Arciniegas, fue liberado por el comandante Almarales para que llevara un mensaje que permitiera el inicio de la negociación. Nunca pudo hacerlo. El mensaje quedó en manos de los militares. A las 2 de la tarde, una nueva explosión estremeció el interior del Palacio de Justicia. Y 20 minutos más tarde, el ministro de Defensa General Miguel Vega Uribe dio el parte de fin de la toma. Tras 27 horas de angustia, se conoció la verdadera magnitud de la masacre. Más de 100 personas muertas, magistrados, empleados, servidores públicos, militares, guerrilleros, visitantes y transeúntes fueron las víctimas de este capítulo de la historia colombiana llamada el Holocausto del Palacio de Justicia. Cambiando de tema, la Fundación Autismo Aruba realizó una serie de talleres gratis a los padres de menores que sufren de este trastorno llamado autismo. En estos recibieron importantes tips de comunicación, vocabulario y actividades para estimularlos. Pero lo mejor es que la Fundación Autismo Aruba continuará con estos cursos gratis. La Fundación Autismo Aruba con talleres gratis para los padres de familia en Aruba. Los padres respondieron positivamente a una serie de talleres gratis que la Fundación Autismo Aruba inició en el mes de septiembre. Los primeros 2 talleres fueron de vocabulario y actividad para estimularla y articulación. Los miembros de la directiva de Fundación Autismo son especialistas sobre el terreno de la comunicación y el comportamiento para desarrollar talleres, como la ayuda para los padres que luchan con sus hijos que tienen el diagnóstico o están en espectro de ser autistas o que tienen sospecha que ellos puedan estar con esta enfermedad. Como se ha conocido, el autismo es una condición neurológica que afecta el comportamiento de una persona. Ningún caso es igual y no hay cura para esto, pero con el reconocimiento de los síntomas temprano y, más importante, con la intervención temprana, los niños que pueden ser espectros pueden desarrollar habilidades que pueden ayudarles en su progreso. Por esta razón, la Fundación Autismo Aruba continuará con sus talleres gratis para educar a los padres. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apostó su bigote al cumplimiento de su meta de terminar el 2015 con 1 millón de viviendas entregadas en el marco de un plan estatal que prevé poner fin en el 2019 al déficit de más de 3 millones. La otra vez yo mandé unos recursos para acelerar la construcción de viviendas, ¿no? Para poder llegar al millón de viviendas este año. Yo estoy, mira, pariendo para llegar al millón de viviendas, pariendo, pero vamos a llegar.
31 de diciembre no llegan las 12 de la noche sin que yo haya entregado la vivienda a 1 millón de la Gran Misión Vivienda Venezuela. No llega a las 12 de la noche. Es más, hago una apuesta. Si yo no entrego el 1 millón de viviendas, me corto el bigote. Ah, Silvia, me corto el bigote. ¿Está de acuerdo, verdad? Ajá, yo voy a tener el 1 de enero, voy a tener mi bigote aquí, mira. Y esto es lo más trinado de las redes sociales. Hay que erradicar esas palomas, según lo dijo el alcalde Alfredo Segarra de Arequipa en el Perú, y así reaccionaron las aves. Le ocurrió durante una entrevista en vivo. Dicen que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Un refrán popular que cobró sentido en la humanidad del alcalde de Arequipa, Alfredo Segarra. Cuando hablaba de erradicar las palomas del centro histórico de la ciudad peruana, ellas irrumpieron para hacerles saber quiénes mandaban allí. Segarra hablaba en vivo para el canal local HBA Noticias sobre la renovación y protección del patrimonio arquitectónico de Arequipa en Perú, cuando tocó el tema de las palomas. Abro comillas, no queremos eliminarlas, la verdad, estos animalitos también merecen respeto, por lo tanto, también queremos ver cuál sería la alternativa de solución para erradicar a esas palomas, dijo. La audiencia, sin embargo, estaba más pendiente de las palomas que no dejaron de asediarlo. Se posaron en sus hombros, en su cabeza, revolotearon en su rostro, no lo dejaron en paz. Una verdadera pesadilla. Cambiando de tema, pasemos a noticias del entretenimiento. Aruba logró un título muy importante en un certamen internacional que se llevó a cabo en Japón. Recientemente se llevó a cabo un certamen de Miss Internacional en Tokio, en Japón. Los organizadores de este evento introdujeron 5 diferentes premios nuevos, los cuales sacaron una ganadora por cada 5 continentes de este planeta. Pues así sacaron a la ganadora de África, Europa, la ganadora de las Américas, etc. Allí fue donde Aruba supo sobresalir, porque Laura Ruiz quedó elegida como Miss Internacional Américas. Esto demostró que Laura supo hacer su gran representación en Tokio, luciéndose con su inteligencia y recibiendo gran atención por su belleza. La reina de Kenia salió Miss Internacional África, de Corea también Miss Internacional Asia y Hawái como Miss Internacional Oceanía. Portugal salió como Miss Internacional Europa. Pues bien, Laura Ruiz supo representar de gran manera nuestra isla de Aruba. Y hablando de mujeres lindas, ella es Megan Jane, la británica que luce con orgullo sus curvas tras superar la anorexia. A los 17 años llegó a pesar 28 kilos, al punto que su vida estuvo en riesgo. Hoy con 22 años tiene un cuerpo rebosante de energía y es un ejemplo de superación. Megan Jane tiene 14 años cuando le diagnosticaron anorexia nerviosa, uno de los principales trastornos alimenticios. Esta hizo que solo pesara 28 kilos y que su vida corriera un grave peligro. 8 años después, sin embargo, nuestra protagonista presenta un aspecto mucho más saludable y está muy orgullosa de su cuerpo. Menudo cambio. Casi el 95% de las personas que sufren anorexia son mujeres, que normalmente comienzan a sufrir este trastorno alimenticio durante su adolescencia, según los datos de medicina. Pero Megan, por ejemplo, tenía 14 años cuando esta enfermedad casi acaba con su vida. Después de 5 años de tratamiento y gracias al apoyo de padre, entre otras personas, Jane aprendió a amar su cuerpo y comenzó a presumir en Instagram de sus saludables curvas. Y con estas imágenes me despido. Soy Alejandra Forero y esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Nos vemos pronto con otra edición más aquí mismo en ATV, Canal 15. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.